Imagina que te acabas de mudar a una casa vieja y misteriosa, con pasillos largos y habitaciones vacías, que parecen haber sido testigos de algo más que simples mudanzas. Así comienza la historia de Coraline Jones, una niña tan curiosa como valiente. Sus padres están demasiado ocupados con su trabajo, y Coraline, aburrida y sin nada mejor que hacer, decide explorar cada rincón de su nuevo hogar. Pero esta casa no es como cualquier otra. Está llena de secretos. Desde el primer día, algo parece estar fuera de lugar. Un ambiente de extrañeza flota en el aire, como si las paredes susurraran cuando no hay nadie alrededor. Y no es solo la casa, sino también sus vecinos, dos exactrices excéntricas que viven en el primer piso, y un anciano que asegura entrenar un circo de ratones en el ático. Todo parece ligeramente torcido, como si las piezas no encajaran del todo. En medio de su aburrida exploración, Coraline encuentra una pequeña puerta en el salón. Al principio, su madre le muestra que no hay nada especial tras ella, solo una pared de ladrillos. Nada fuera de lo normal, o eso parece. Pero Coraline, con su instinto de aventurera, no puede dejar de pensar en esa puerta. Hay algo más, algo que se oculta tras esos ladrillos. Unos días después, mientras el cielo derrama lluvia sin parar y la casa se siente más opresiva que nunca, Coraline regresa a la puerta. Esta vez, al abrirla, no encuentra la pared de ladrillos. En su lugar, hay un oscuro pasillo que no debería estar allí. Algo la llama, la empuja a cruzar, y cuando lo hace, se encuentra en una versión extraña de su propia casa. Una versión distorsionada pero mejorada, al menos en apariencia. Es aquí donde conoce a sus otros padres. Al principio, todo parece maravilloso. Su otra madre y otro padre son encantadores, la comida es deliciosa, y los juguetes cobran vida de maneras increíbles. Hasta el gato del jardín es diferente aquí, puede hablar. Pero algo está mal. Ellos no son sus verdaderos padres, y Coraline pronto lo nota. Tienen botones en lugar de ojos, fríos y brillantes, y una sonrisa que esconde más de lo que muestra. Al principio, todo parece un sueño hecho realidad, pero los pequeños detalles empiezan a volverse inquietantes. La otra madre insiste en que Coraline se quede ahí, para siempre. Pero hay una condición aterradora. Para quedarse, Coraline debe permitir que le cosan botones en los ojos. En ese momento, Coraline se da cuenta de que este no es un mundo perfecto, sino una pesadilla disfrazada de paraíso. Los muros de esta nueva casa parecen encogerse a su alrededor, y Coraline sabe que está atrapada. Todo lo que parecía mágico, ahora es una amenaza. La sombra oscura que había sentido desde el principio, se revela en todo su peligro. Coraline tendrá que reunir cada pizca de valentía y astucia para enfrentar lo que viene, porque escapar no será tan fácil. Coraline no puede quitarse de la cabeza esa escalofriante propuesta, quedarse en ese mundo perfecto, pero al precio de perder sus ojos, y coser botones en su lugar. Aunque parece una decisión fácil, la otra madre no está dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Algo siniestro se oculta detrás de esa sonrisa amable, y Coraline lo empieza a sentir cada vez más. Mientras explora más a fondo, Coraline descubre que no es la primera en caer en esta trampa. En una habitación oculta, se encuentra con las almas de otros niños, que también fueron atraídos a este mundo por la otra madre. Ellos también quisieron quedarse, y pagaron el precio, quedando atrapados para siempre como sombras, olvidados por el tiempo. Los niños le ruegan a Coraline que los ayude a liberarse, pero ella sabe que esto no será fácil. La otra madre, cada vez más obsesionada, trata de manipular a Coraline, prometiéndole cosas increíbles, intentando que acepte coserse los botones. Sin embargo, Coraline no se deja engañar. Sabe que tiene que salir de allí y rápido, pero no puede hacerlo sola. Aquí es donde entra el gato negro. A diferencia del resto de los seres en este mundo, el gato puede hablar, y de alguna manera, entiende todo lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de guía, ayudando a Coraline a moverse por este peligroso lugar, y revelando las reglas ocultas de este mundo. Coraline, con el corazón latiendo fuerte y su valentía puesta a prueba, idea un plan para engañar a la otra madre. Debe ganar tiempo para encontrar las almas de los niños atrapados, y descubrir la forma de romper este ciclo. Pero el reloj corre y la otra madre no es alguien a quien se pueda subestimar. Es un ser mucho más oscuro y peligroso de lo que Coraline imaginaba, y cada paso que da para acercarse a su objetivo parece atraerla más hacia la trampa final. En este punto, Coraline no solo está luchando por su libertad, sino también por las vidas de esos niños perdidos. Ella es la última oportunidad para detener a la otra madre, pero para eso tendrá que ser más astuta que nunca. Mientras tanto, la atmósfera de la casa cambia, el aire se vuelve más denso, las sombras parecen alargarse, y la amenaza de no poder escapar se siente en cada esquina. Coraline sabe que el tiempo se agota, y cada vez es más difícil mantener la calma en este mundo siniestro, donde la otra madre vigila cada uno de sus movimientos con esos perturbadores ojos de botones. Pero Coraline no está dispuesta a rendirse. Con la ayuda del gato, empieza a buscar las almas perdidas de los niños,
escondidas en diferentes rincones de esta versión retorcida de su hogar. Aquí es donde la historia se convierte en un juego peligroso de ingenio y valor. Coraline reta a la otra madre a un desafío. Si consigue encontrar las almas de los niños y rescatar a sus padres, que han sido secuestrados y ocultos, podrá regresar a casa. Pero si falla, se quedará en este mundo para siempre, con botones en lugar de ojos, como el resto de los niños atrapados. La otra madre acepta el juego, porque está convencida de que Coraline no tiene ninguna posibilidad de ganar. El desafío comienza, y Coraline debe moverse rápido. Cada rincón de la casa esconde un peligro, y el mundo parece cambiar y retorcerse a medida que avanza. Las habitaciones, que antes le resultaban familiares, ahora están llenas de trampas y oscuridad. Coraline encuentra las almas de los niños atrapados en objetos cotidianos, pero cada vez que está más cerca de su objetivo, la otra madre se vuelve más agresiva y desesperada. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Coraline debe entrar en el circo de ratones del otro señor del piso de arriba. Este espectáculo, que parecía divertido al principio, se convierte en una pesadilla viviente, cuando los ratones se transforman en seres espeluznantes que intentan atraparla. Sin embargo, Coraline mantiene la calma, usa su astucia, y poco a poco, logra liberar las almas de los niños. Pero eso no es todo. La otra madre tiene un as bajo la manga. Ha escondido a los padres de Coraline en un lugar que parece imposible de encontrar. Coraline, armada solo con su valentía, la piedra agujereada que le dieron sus vecinas y la ayuda del gato, debe descifrar el último acertijo antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, descubre que sus padres están atrapados en un globo de nieve sobre la repisa de la chimenea. Con las almas de los niños rescatadas y sus padres liberados, Coraline cree que el juego ha terminado, pero la otra madre no está dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. En el último momento, la otra madre se transforma en una aterradora criatura, más alta, más delgada y más espantosa que nunca, con uñas afiladas como garras, dispuesta a hacer lo que sea para retener a Coraline en su mundo. Coraline logra engañarla con una jugada final brillante. Engaña a la otra madre para que abra la puerta que conecta con el mundo real, y en un momento de distracción, escapa por el pasillo oscuro. El corazón de Coraline late con fuerza mientras corre hacia la puerta, sabiendo que si la otra madre la alcanza, todo estará perdido. Justo en el último segundo, cruza la puerta y la cierra de golpe detrás de ella, dejando a la otra madre atrapada en su propio mundo. Coraline vuelve a su hogar, agotada pero victoriosa. Parece que todo ha terminado, pero el peligro aún no ha desaparecido por completo. Después de lo que parece una victoria milagrosa, Coraline vuelve a su hogar, pero algo no está del todo bien. Aunque sus padres han regresado y todo parece normal, hay una sensación de que la historia aún no ha terminado. Y tiene razón. La otra madre, en su furia y desesperación, no está dispuesta a dejar que Coraline se vaya tan fácilmente. Una noche, Coraline se despierta al escuchar un ruido inquietante. Algo se mueve en la casa. Es la mano de la otra madre, que ha cruzado al mundo real. Es como una araña, astuta y sigilosa, que ahora está en busca de la llave de la puerta secreta, para volver a abrir el pasillo y recuperar a Coraline. Este último fragmento de la otra madre se arrastra por la casa, acechando en las sombras, dispuesta a cualquier cosa para llevarla de vuelta al mundo alternativo. Coraline sabe que no estará realmente a salvo hasta que destruya la mano para siempre. Así que, con una combinación de valentía y astucia, prepara una trampa en el pozo del jardín, el mismo que había encontrado al inicio de la historia. Lleva la llave consigo y atrae a la mano hacia el lugar. La tensión sube cuando la mano se abalanza sobre ella, pero en el último momento, Coraline la atrapa y la arroja al fondo del pozo, junto con la llave, sellando así la entrada para siempre. Con la mano de la otra madre fuera de juego y el pozo bien cerrado, Coraline sabe que finalmente ha ganado. Todo el terror, la oscuridad y los juegos peligrosos han quedado atrás. Ahora, por fin puede vivir tranquila. Los días vuelven a la normalidad, y Coraline regresa a su vida cotidiana, pero ella no es la misma niña que comenzó esta historia. Ha pasado por una batalla contra fuerzas más allá de la comprensión, ha salvado no solo a sí misma, sino también a las almas de los niños atrapados. Coraline ha demostrado que, a pesar de ser pequeña, la valentía y el ingenio pueden vencer incluso a los monstruos más aterradores. El cuento termina con una sensación de triunfo y alivio. Aunque el mundo puede parecer normal de nuevo, Coraline ahora sabe que hay misterios escondidos en los lugares más comunes, y que ella está lista para enfrentarlos si vuelven a surgir.